Ya empecé yo a grabar. Ah, perfecto, Es perfecto. Mani. Sí, entonces volviendo, ¿tienen alguna pregunta, duda, algo sobre lo que hayamos estado conversando? Los ¿Por qué escucho. plataforma lo toma, profe, el parcial? ¿Cómo sería? No, entran al aula virtual y en el aula virtual va a estar el horario de inicio, la hora que abre, y van a entrar casi sobre la hora de apertura, porque hasta que si nosotros ponemos un horario a 6:30, hasta 6:30 no abre y no pueden ingresar. ¿Mm? Así que lo hacen directamente por aulas virtuales, filosofía, y ahí va a aparecer y lo harán en el horario ser que está escrito. estipulado. Sí, no hay posibilidad. La única posibilidad que tenemos nosotros de tomar evaluación con un sistema así, como lo vimos haciendo hasta ahora, que es con múltiples opciones. Ese es el mismo Profe, mecanismo. ¿qué temas entrarían? ¿Cómo? ¿Qué temas entrarían en el Lo parcial? lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver en la clase que viene, ¿no? Vamos a llegar a estas perspectivas. Hoy tenemos que completar y sería en líneas generales filosofía, ciencia, hombre y derecho y alguna cuestión más. Después, de todos modos, pues lo revisamos, pero es puntualmente lo que venimos contando. No va a pasar de eso porque después el tema que viene, que es el inicio en el desarrollo de nuestras perspectivas más largo y lo vamos a dejar para la segunda parte. Muchas gracias. De nada. Puntualmente respecto de los contenidos, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme? Estamos... Profesor, yo le quiero hacer una Sí. consulta sobre el parcial. Entramos por cátedras y simultáneamente nos conectaríamos al link que ustedes nos pongan, ¿verdad? ¿O entendí mal? Sí, creo que va a ser así, como ha sido hasta ahora. Van a ingresar, se va a dar la clase, se va a cortar la clase en una hora determinada y ahí van a, desde el lugar en el que estén, van al aula virtual y ahí va a estar indicado, está el icono, no me acuerdo cómo se señaliza. Perdón. ¿Cómo están? Soy Marina. La clase es habitualmente como la hacemos por acá por Webex, y en el horario que empieza el parcial cierran la clase de Webex. Nosotros igual siempre nos quedamos durante todo ese rato por si tienen algún inconveniente, y entran a las cátedras virtuales, a la página en donde están el material de estudio y demás. Ahí va a haber un icono que dice cuestionario, donde ingresan. Siempre hacemos 2 temas por apellido, y cada uno va a abrir su examen correspondiente y lo va a realizar. Es así. La clase es acá por Webex y los exámenes es por cátedras virtuales. Perfecto, Marina, bien la aclaración. Y acuérdense que tienen ya seguramente lo habrán hecho con otras cátedras, tienen un tiempo determinado para hacer la evaluación. Abre, recién pueden ingresar ahí, empiezan a contestar y tienen un tiempo límite. Cuando se cierra ya no tienen más posibilidades de realizar el trabajo. Bien, retomemos entonces los contenidos de la materia. Vamos a tratar de hacer preliminarmente una especie de punteo de todo, aunque todavía nos estaría faltando algo para desarrollar. Y tiene que ver con los contenidos de la materia filosofía del derecho. Dejamos en claro en la clase anterior que las dos magnitudes con las que trabajamos en filosofía del derecho son el hombre y el derecho. Y por supuesto, de las dos magnitudes, la más importante es la nuestra, es decir, nosotros, es decir, los hombres. Esa es la magnitud más importante. En algún momento nosotros solíamos hacer una pregunta para disparar esta idea, y que era la pregunta sobre qué queríamos decir
con ese enlace entre hombre y derecho. Esta es una cuestión clave. La tienen fragmentada en el comienzo del aula virtual. Está, cuando nosotros hacemos un breve desarrollo de lo que es la materia, esta cuestión está sobre el final puntualizada. Vamos a remarcarla brevemente e incorporar alguna que otra idea. ¿Por qué es necesario conocer al hombre? ¿Por qué es necesario meternos en una disciplina filosófica como la antropología? Precisamente por esta idea. Nosotros nuestro punto de partida es el siguiente. Sostenemos que en toda construcción humana, toda construcción cultural, social, si se quiere, porque estamos hablando de seres sociales, sistemas, también, si se quiere, es el término que puede utilizarse, sistemas sociales, y subsistemas, como podría ser un sistema jurídico, un político o un económico, siempre hay por debajo, de base, sosteniendo y fundamentando ese sistema social o subsistema una cierta y determinada imagen del hombre, una cierta y determinada comprensión de lo que somos los seres humanos. Esa es la tesis más importante o el principio radial desde el que partimos. Por eso vamos a hacer antropología filosófica, por eso vamos a hacer un buceo sencillo, no va a tener un nivel académico como podría tenerla en una carrera de filosofía, pero las partes, las herramientas van a ser las mismas. Por eso es el hombre mucho más importante que el derecho, porque para hablar sobre el derecho primero tenemos que tener en cuenta esta imagen. Habría acá una cuestión que sería, me parece a mí, tratar de evitar cierta obviedad. La obviedad se produce cuando uno dice normalmente cuál es la relación entre hombre y derecho y es que el hombre crea el derecho. No, esto es una obviedad que no tiene demasiado contenido. Si nosotros pensáramos por un momento un mundo sin la existencia del humano, no podríamos pensar un mundo con la existencia de las estructuras culturales que nosotros generamos. Esto es obviedad, es una obviedad, pero no va al fondo de la cuestión. Porque es cierto que puede elaborarse derecho, pero también es cierto que no cualquier cosa que elaboremos por el hecho de que nosotros les pongamos la etiqueta derecho, va a ser derecho. Sostener esto implicaría lanzarse o meterse de lleno en una perspectiva como la oficial o a secas, en líneas generales, una perspectiva positivista. Esto tampoco es así. Y yo les dije en algún momento que también es posible hablar del derecho, así en líneas generales, hablar del derecho sin hacer ninguna referencia o casi ninguna a la persona humana. Un ejemplo típico es la teoría oficial dominante, que fue la teoría kelseniana. Hablar del derecho entrecomillado sin hacer ninguna referencia a la condición humana. Esto también es posible. Ahora, una imagen del hombre. ¿Cómo llegamos a descubrir cuál es la imagen del hombre? Y ahí nos vamos a aferrar a las herramientas de la antropología. Es cierto, y ya, o desde ya hay que dejarlo en claro, a lo largo de la historia de la humanidad se han forjado, han aparecido en el horizonte muchas imágenes de lo humano. Ha habido también crisis de la idea de humanidad. Ha habido épocas en donde toda la discusión se centraba sobre el hombre, por ejemplo, el denominado humanismo.
Son muchas las imágenes. Ahí ya tenemos un problema. Quiere decir que hay y ha habido en disputa sobre cuál sea la imagen o la condición humana muchas lecturas. Incluso, y es muy importante saberlo, ha habido lecturas que han negado la existencia de una condición humana. Podríamos decirlo también de esta manera, han negado la posibilidad de que exista algo así como una naturaleza humana. Esta también ha sido y es, tuvo lapsos de aparición en el tiempo, una postura bastante fuerte. Y también está en la lisa, en el combate entre las distintas perspectivas, quienes niegan que haya una naturaleza o condición humana. Un ejemplo de esto es o son las lecturas que arrancan con la modernidad. Cuando arranca la modernidad, una de las notas claves cuando se habla del hombre es decir que el hombre se crea a sí mismo, porque aparece ensalzada hasta el infinito la idea de libertad. Entonces, los modernos dicen, no hay una naturaleza humana, porque fíjense, esta naturaleza humana tendría que ver o vendría condicionada porque ha sido generada por alguien. Y como vimos en la clase anterior, hay dos lecturas base para entender al ser humano, las que dicen que el ser humano es producto de un episodio fortuito y las que dicen que es el resultado de la creación. Si yo admitiese que existe una naturaleza o condición humana, dicen algunos de los modernos, esto admitiría admitir la existencia de Dios, un creador, pero entonces ya se pondría en juego, entraría en crisis la idea de libertad. Entonces, actos seguidos dicen, para evitar esto, se niega la posibilidad de la relación del hombre con la divinidad como si se tratase de una criatura y se dice, a partir de allí, de una manera radical, el hombre se hace a sí mismo, no tiene naturaleza humana. Vamos a ver después si es posible contrarrestar esta lectura que claramente no es la nuestra. Decía, hay diferentes imágenes. Hay también, y muy fuerte, y esto también hay que contarlo, hay posturas sobre el hombre que algunos llamarían teológicas y otros llamarían posturas religiosas. Tal vez, no sé si lo mejor, pero para darle un poco, si se quiere, de equidistancia, podríamos decir, la nuestra es una postura fuertemente humanista, pero también fuertemente ligada a la existencia de los religiosos, si no, de hecho, no hablaríamos de la creación por parte del hombre. Estos tipos de lecturas también se discuten, no vamos a entrar en esta discusión, pero marcar lo siguiente, este tipo de lecturas también han sido muy cuestionadas porque sus detractores dicen que sostener un punto por ejemplo, con las teorías clásicas del derecho natural, dicen que sostener un punto de vista que se afinque en definitiva en lo religioso, aunque no lo explicite, pero lo tenga de fondo, hace difícil que esto pueda ser entendido, comprendido y aceptado por alguien que no cree o que no tiene convicciones religiosas. No nos olvidemos que a partir de la modernidad se va a producir un cambio muy brusco en la idiosincrasia y en el temperamento del humano, y va a haber una negación de la idea de Dios, porque van a aparecer los ateísmos, van a aparecer las lecturas gnósticas, va a aparecer el escepticismo. Entonces también es un dato o un elemento a considerar. Una propuesta fundamental, radical, tiene que convencer a todos, o tiene que ser posible de ser explicitada para que todos estemos de acuerdo en la misma. El error que cometieron las posturas o las teorías tradicionales de derecho natural fue derivar excesivamente, sin mediaciones, el derecho de la voluntad divina. Esto como dato, pero hay que conocerlo. En todas las cuestiones hay que conocer el contexto para después poder entender el tema de fondo. Vamos a trabajar tres imágenes del hombre.
una la nuestra, que se adelantó la denominación en la clase anterior, ya lo decimos sin ambages, que es nuestra perspectiva, que es la perspectiva dialogal, y vamos a leer y trabajar sobre dos posturas, solamente las voy a referenciar, pero ¿por qué las voy a referenciar? Que son una lectura, una imagen del hombre, que es muy importante porque permeó toda la historia de Occidente. Nosotros somos hijos directos de esa lectura, que predominó en Occidente, en la construcción del Occidente moderno, ¿no?, de la Europa, y apareció allá por el año 1492, como marcaban las primeras clases. Allí comienza la modernidad con la invasión de América. Y es importante porque es la que hoy sustenta y está en crisis. Esto lo dice en algún trabajo Héctor, está en crisis y sustenta el punto de vista de los occidentales. Y otra lectura que se llamó colectivista. La vamos a también estudiar y analizar con detalle porque es previa como imagen del hombre a la que aparece en la modernidad y tiene como una especie de rebrote o reacción contra la visión predominante en la modernidad, que fue el individualismo. Esto va a quedar entonces para ulteriores desarrollos. Pero estas dos lecturas, ¿Cómo se llamaba la sí, segunda perspectiva? la denominamos filosóficamente filosofía de la totalidad y le damos como nombre económico, político, social, colectivismo. Tiene dos etapas, simplemente, tiene dos etapas. Una etapa en el origen de la humanidad hasta la modernidad y luego un rebrote o como una especie de reinicio cuando se alza contra el individualismo, que es la lectura predominante de la modernidad para acá. Eso lo vamos a estudiar con mucho detalle en las Profe, clases que vienen. Sí, la primera perspectiva sería la nuestra dialogal, la la segunda sería nuestra se llama perspectiva dialógica, la segunda se llama perspectiva individualista y la tercera se llama perspectiva colectivista. Esas son las denominaciones. Muchas gracias. Volvemos entonces al tema de la imagen del hombre, que ahora va a estar muy relacionada con algo que contamos en la clase anterior. ¿Por qué es necesario descubrir esta imagen del hombre? Volvamos a esta noción. Volvamos a esta noción. Nosotros decimos lo siguiente. Estamos afirmando que quien elabora un ordenamiento jurídico, al elaborarlo, sea consciente o no de esto, incorpora en este que es un producto cultural, como dijimos en la clase anterior, incorpora cierta percepción que tiene de sí mismo y de los demás. Probablemente y en la mayoría de los casos no seamos conscientes de esto. Sin embargo, lo incorporamos al elaborar el producto cultural de que se trate. Y acá viene la cuestión interesante. El primer problema. Dijimos que hay más de una imagen del hombre. Si decimos que hay más de una imagen del hombre, podríamos también pensar que no todas tienen el mismo valor o no todas resisten un criterio de verdad. ¿Cuál sería el resultado de incorporar en un producto cultural una imagen del hombre que, supongamos por ahora, no sea la adecuada? Seguramente equivocarnos en la elaboración de ese producto cultural. Y acá está lo importante, porque yo tengo que ser consciente de la imagen del hombre que sustenta o sobre la que se apoya las construcciones culturales de mi época. ¿Para qué? Para saber si las estamos elaborando bien o las estamos elaborando mal. ¿Y qué puede ocurrir? ¿Qué ha ocurrido? Y ha ocurrido que se nos ha pasado por alto
este detalle como humanidad y como cultura, y durante siglos hemos construido el producto apoyándonos en una imagen del hombre que no era la adecuada. Esto es lo que le pasó a la modernidad. Claro, hay una cuestión todavía más fuerte, más potente. Todavía no se es consciente del todo de esta cuestión. Si fuésemos conscientes del todo de esta cuestión, lo que tendremos que hacer es revisar la imagen del hombre sobre la que se construyó la modernidad, el edificio de la modernidad y en su caso el ordenamiento vigente a partir de ese momento. Pero esto todavía no se ha producido poco o con cuentagotas. Y acá va a haber una cuestión que hay que plantear. No le vamos a dar una respuesta. Y es una pregunta, y es para pensarla. Y yo lo dejé como corolario de mi última clase. Yo dije, ¿no habrá que buscar por otro lado para generar aquellos cambios o modificaciones que son necesarias en el mundo de hoy en el que vivimos? Para trabajar aquellas mediaciones que hoy ya no dan respuesta a los problemas de la humanidad. Por eso dije que la mayoría de las reformas que se producen y sin ningún lugar a dudas se han producido en los sistemas jurídicos, no han tenido en cuenta esta imagen del hombre, que no es la correcta, después veremos por qué. Entonces, cuando yo quiero modificar un producto cultural, pero no tengo en claro cuál es la imagen del hombre correspondiente, entonces lo que voy a hacer es simplemente nadar sobre un mar de equívocos y generar reformas que después no van a modificar en nada la cuestión de fondo. Mientras tanto, el problema subsiste, la crisis aumenta y las mediaciones como el derecho que se han elaborado, como lo hay sin ningún lugar a dudas, y acompañaremos todas las fundamentaciones posibles, se generaron en la modernidad, hoy ya están exhaustas. Hoy no pueden responder a los problemas sociales. Digo responder a los problemas sociales, no a un problema puntual mío, por ejemplo, de falta de dinero. Digo las problemáticas sociales. Que a eso básicamente apunta o debería apuntar el derecho. Bien, entonces una cuestión que es, si hablamos que los productos culturales no han sido bien elaborados, ¿qué estamos afirmando? Podríamos hacer una pregunta que sería la siguiente. ¿Es posible juzgar el valor de los productos culturales? ¿Se puede juzgar el valor de un producto cultural? Y si la respuesta fuese afirmativa, ¿sobre qué bases? Acá hay toda una cuestión que hay que considerar. Diríamos, como primera respuesta, ¿se puede juzgar un producto cultural? Sí. Pero tenemos que ir un poquito más lejos. Primero, fundamentar por qué es que se puede juzgar un producto cultural. Los criterios. Fíjense, en la clase anterior hablamos de la ambigüedad de los valores, la ambigüedad de los productos culturales. Uno de los criterios que se suele usar o se ha usado mucho para juzgar un producto cultural, cuando alguien tiene la disyuntiva de hacerlo, es decir lo siguiente. Hay una manera expeditiva. Fijémonos en los resultados. No la voy a negar a Vinitio, pero me parece que sostener que un producto cultural se puede juzgar por los resultados no nos va a llevar a una, si se quiere, comprensión verdadera del problema. Por algunas cuestiones, por de pronto, la primera, que me parece importantísimo, si a mí me fue bien con ese producto cultural que se está intentando criticar, lo más probable
es que yo considere que ese producto cultural se ha conformado, se ha realizado de una manera adecuada. Ahora, ¿qué pasa con aquellos a los que no les fue bien con ese producto cultural? Seguramente la respuesta sea, a mí no me fue bien con este producto cultural no está bien elaborado. No nos alcanza. Tenemos que dar un paso más. Ese paso más requiere encontrar un criterio que vaya más allá del tiempo y del espacio. Quiero decir, un criterio que subsista más allá de las culturas. Porque si el criterio que nosotros utilizamos o intentamos utilizar es un criterio que solo que se compadece, por ejemplo, con la cultura en la que vivimos, y esto es lo que pasó o nos pasó en la modernidad. Nosotros en la modernidad, los modernos, juzgábamos los productos culturales desde nuestra óptica. Por consiguiente, todo lo que tenía que ver con nosotros era civilizado y todo lo que no tenía que ver con nosotros era bárbaro o era barbarie. Ahora, ese producto cultural estaba sesgado, tenía que ver con una comprensión de sí mismo que era parcial, relativa, que se apoyaba en una cultura determinada, en el aquí y el ahora. Pero había muchísimas otras culturas, la mayoría de las cuales se destruyeron a partir de la modernidad, que tenían formas de entender el mundo, de ver el mundo, racionalidades diferentes. No vamos a entrar, esto es materia de los etnólogos, pero es materia muy interesante, muy debatida y muy fundamentada, de que muchas de las culturas que desaparecieron sí podían denominarse racionales. Y la cultura que subsistió, que las eliminó de manera irracional, tal vez el término racional le quedaba bastante grande. Pero esto también hay que conocerlo, porque lo que se trata es llegar a esta imagen del hombre. ¿Cómo sería el criterio? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Sería un criterio que me permita juzgar un producto cultural elaborado 20 siglos atrás, en Oriente, en Occidente, en Grecia, en la China, en India, y que hoy también, siglo XXI, nos permitiera juzgar este mismo criterio, lo que ocurre hoy en Argentina y lo que ocurre en Alemania. El criterio, para ser el adecuado, tiene que pasar esta prueba, tiene que resistir esta prueba. ¿Existe este criterio? Nosotros decimos sí, existe, porque hay una imagen o hay una condición o hay una naturaleza humana. Si lo demostramos, y en esto es, después lo vamos a contar o aparecerá este ítem puntualmente cuando hablemos de derecho, hay una explicación magistral de un filósofo del derecho que está en la portada, que se llama Sergio Cota. Él explica de una manera magistral cuál es la condición humana y esta condición humana resiste el análisis de ser cotejada o comparada en culturas originales y en culturas actuales. Simplemente marca 2 o 3 notas que están presentes en todos los constructos humanos de todas las culturas. Entonces, si yo tengo 2 o 3 cosas, vamos a inventar algo muy sencillo, que no sea, pero inventarlo. Si yo dijese, todos los seres humanos tienen 2 orejas, en consecuencia, es un rasgo de la condición humana que los seres humanos tengan 2 orejas, si hago un estudio etnológico y me voy a las cavernas y aparecen elementos suficientes, dibujos, en donde las personas se retrataban a sí mismos con 2 orejas, claramente ese criterio está marcando algo que ya estaba presente en el comienzo. Pero si hoy me cruzo de vereda, me cruzo todo el mundo y voy a China y veo cómo dibujan a los seres humanos y veo que tienen 2 orejas, ese criterio también
sirve, tiene validez o es válido porque está explicando que está presente ese rasgo en una cultura como la oriental, que es bastante diferente a una cultura como la nuestra, que es occidental. Nosotros decimos, esto es así y lo estamos fundamentando. Y cuando lleguemos a ver el punto de vista de Cota, le hace una explicación fuertísima sobre que sí existe esta condición humana y sobre esta base podemos juzgar los productos culturales. Pero hay un problema más con los productos culturales. Yo el otro día, cuando estaba escuchando la clase, escuché más o menos, no recuerdo bien, escuché unas dos preguntas muy interesantes que hicieron en algún momento y me gustaría aportar algo a esa pregunta. Eran dos, pero más o menos la idea era la siguiente. Alguien planteó, cuando se hablaba de lo que podía ser el derecho en líneas generales, que sin perjuicio de lo que nosotros estábamos diciendo y estábamos hablando sobre el respeto a la condición humana, había habido épocas históricas en donde el derecho había avalado condiciones de vida, condiciones culturales que se llevarían o se llevan de patadas con la noción de respeto. A mí me parece que tenemos que insistir en esta distinción que marqué en la primera clase. Hay que insistir en esta distinción. No confundir el derecho con el ordenamiento jurídico, con el ordenamiento vigente, con el sistema jurídico, con la ley. Por favor, no confundir el derecho con el ordenamiento jurídico. ¿Por qué no confundir el derecho con el ordenamiento jurídico? Porque ahí está el problema. Si cuando elaboramos el ordenamiento jurídico, la imagen de la condición humana o del hombre que tiene esa cultura no es la adecuada, en ese producto o subproducto que es la formalización del derecho, el ordenamiento jurídico probablemente, a veces es difícil de detectar, se contradiga con la noción de derecho. Entonces, es cierto que hubo épocas históricas en donde la legislación, el sistema vigente era injusto, pero esto no era derecho. ¿Dónde estaba el problema? Simplemente lo voy a adelantar porque esto lo contaremos después en otro momento. ¿Dónde está el problema? El problema no está en el derecho, el problema está en el ser humano, porque el ser humano necesitó siglos para evolucionar a nivel de su conciencia o comprensión de la idea de respeto. El problema era que en esa época en donde la injusticia de la esclavitud estaba avalada por el sistema vigente, los seres humanos todavía no teníamos, vamos a utilizar una expresión que se usa mucho hoy, abierta la cabeza o abierta la comprensión para darnos cuenta que ese tipo de comportamiento no condice o no condecía con el respeto a la condición humana. Entonces, insisto en esto, la existencia de ese ordenamiento jurídico no pone, no modifica, no le toca a un pelo a la realidad del derecho como proyecto que ha intentado establecer y sigue intentando establecer el reconocimiento de la dignidad humana, porque son dos cosas diferentes. Voy a hacer una analogía, no sé si sea válida o no, pero por ahí nos puede ayudar un poco. Como toda analogía, si tratamos de precisar el contexto, la comparación se disuelve, pero a mí se me ocurriría pensar en esto. Supongamos que tenemos una receta que tiene que ver con la elaboración de un pan X original. Y yo como panadero tengo que recrearla utilizando la receta.
A lo mejor como panadero, no tengo la receta, me la acuerdo de memoria más o menos, entonces me falta algo. A lo mejor me equivoqué al leer la receta y dice que ponerlo de 100 gramos, puse 50. A lo mejor, sin ser consciente de esto, quiero mejorar. Me gustaría, creo que va a tener más sabor si le agrego algo y le meto otra cosa. Si el pan después no resulta ser fiel al original, el problema no está en el pan. El problema está en mí, en el panadero, en el que le elaboró. Allí está el inconveniente. Esto es lo que nos ocurre a los seres humanos. Y la culpa no se la podemos echar al derecho. La culpa, si vale hablar de esta expresión, nos la tenemos que echar a nosotros mismos. ¿Esto ocurre con frecuencia? Lamentablemente sí, muchísimo. Y lamentablemente la mayoría de las veces pasa desapercibido. Y lamentablemente el sistema oficial ha tapado, disimulado o ocultado esto para evitar que acá empiece a jugar la conciencia o el pensamiento crítico, nosotros pudiésemos cuestionar el derecho. ¿Cuándo ganó la batalla? ¿Cuándo ganó la batalla? Cuando consiguió imponer en las cabezas que derecho lo era en la medida en que emanaba de la autoridad competente. Y vaya, como les conté ya en otra clase, si ganó la batalla. Entonces, esto, incorporado por nosotros, ya anula toda capacidad de crítica, de pensamiento crítico, de posibilidad de cuestionar las reglas. Porque acá hay algo interesante. El propio doctor Negri, en algún trabajo, dice lo siguiente: muchas veces hay que cuidarse porque la violación del derecho, con negrita, muchas veces no viene de que el derecho no se elabore e intenta resolver problemas, sino viene del propio sistema vigente. Algunos estos, a los que permanecieron en la cabeza de la lectura oficial, les parece disparatado, loco, ficcional, pero esto es cierto. Muchas veces un sistema vigente parece coherente, pero a pesar de esta coherencia, como decía Kelsen, encierra gravísimas contradicciones que por supuesto no saltan a primera vista, porque si no esto sería muy sencillo. No saltan a primera vista y sin embargo son los que hacen que ese ordenamiento jurídico después no pueda dar solución a las cuestiones que tiene que darle solución. Pero está oculto, no se ve. Uno dice, requerimos, nos apoyamos en el sistema jurídico que tiene la respuesta. Tiene respuestas equivocadas. Si alguien me dice, nos apoyamos en el sistema jurídico que tiene respuestas, agregale que tiene respuestas equivocadas. Si no tiene respuestas, también está en un problema. Y está en más problemas si pretende solucionar cuestiones apelando o echando mano a interpretaciones distorsionadas, como es la que suele ocurrir habitualmente. Entonces, yo no me quedo tranquilo con la afirmación todo sistema vigente, todo sistema jurídico tiene las respuestas al problema, salvo que me digan o que agreguen que las respuestas son en la mayoría de los casos malas. Entonces, ahí sí podríamos estar de acuerdo. Volviendo entonces al tema a la cuestión planteada, esta idea no se puede perder de vista, no se tiene que perder de vista. ¿Podemos juzgar productos culturales? Sí. ¿Se puede modificar la valoración de un producto cultural con el paso del tiempo? Tiene que ver con lo que conté recién. ¿Han cambiado los productos culturales a lo largo del tiempo? Fíjense, esclavitud, libertad. Pasaron muchísimos siglos hasta que ese producto, esa valoración sobre lo que la esclavitud era buena, sobre todo desde el punto de vista del amo,
se convirtió en algo negativo a partir de los reclamos de los esclavos. Varió la comprensión. De todas maneras, me Actualmente parece lo que vemos con el ejemplo de la familia, profe, de la concepción de familia, para no irnos tan atrás, ¿no? Digo. sí, puntualizar un poquito más la Claro, idea. la concepción de la familia hace 100 años atrás era una determinada y el sistema normativo lo regulaba de una determinada manera. Hoy la concepción de familia es mucho más amplia e integral y el sistema normativo se tuvo que adecuar. O sea, yo lo estoy relacionando con eso y no tanto por ahí, o sea, tratando de traer un ejemplo más a la actualidad y no por ahí algo tan obvio como por ahí la esclavitud y la libertad. Capaz que estoy cayendo en un error, ¿no? No. Se traen. Generalmente el tema de la esclavitud o el tema de la libertad, que son temas, nosotros sabemos que son temas remanidos. De todas maneras, a pesar de ser temas remanidos, hay que insistir en esto, porque como yo les había planteado, está bien con el ejemplo que vos das, como yo les había planteado en clases anteriores, la esclavitud subsiste. Entonces, no por remanido el ejemplo, la esclavitud desaparece. Tiene otras formas, son formas sofisticadas. Profe, Tal vez la cuestión tenga que ver con una mejor concientización sobre los cuales son los alcances de la esclavitud. Y también estoy de acuerdo con vos, pero igual diría, entre comillas, discrepo en lo siguiente: no nos tiene que dejar tranquilos la normatización de ciertas notas que hoy aparecen como novedosas, porque de la normatización de ciertas cuestiones novedosas a que en la realidad el ser humano, la cultura, los hombres, los varones y mujeres tomemos conciencia de esto y lo llevemos a la práctica, yo te diría, siendo optimista, que no hay un abismo, pero hay una diferencia muy grande, y esto también se ve claramente, por ejemplo, en la cuestión que vos traías, que podríamos denominar la cuestión familiar o derecho de familia. No alcanza o no suele alcanzar, sobre todo en las cuestiones que ya también es remanido, no por remanido desaparece, en las cuestiones de género. Claramente hay un arsenal en legislación positiva y vigente, y claramente las muertes de mujeres crece exponencialmente día a día. Entonces tenemos que también tener cierto cuidado respecto de la aparición de las normas o de las reglas, porque además está el problema que hay que empezar a vislumbrar. Hay que ver cómo se construyó esa norma o esa regla. Y a nosotros nos pasa, lamentablemente, a nosotros nos pasa como sociedad, lamentablemente, algo que tiene que ver con la importación de sistemas legales vigentes, como les conté en las primeras clases. Importamos sistemas legales vigentes sin fijarnos si la idiosincrasia cultural, nuestra idiosincrasia cultural, iba de la mano con esos sistemas legales vigentes que importamos. En consecuencia, después empezamos a sufrir problemas, y lo seguimos sufriendo, que ese sistema legal vigente, y me refiero concretamente con nombre y apellido, por ejemplo, las constituciones nacionales, son, no diría espectaculares, pero aparecen con una magnificencia que a veces promete mucho más de lo que da en la realidad. Y estas constituciones quedan a mitad de camino. Fijémonos también, y esto ocurre, o puede ocurrir en los ejemplos, con el caso de los derechos. Nosotros tenemos una constitución potentísima en el plano de los derechos. El problema es que esa constitución potentísima en el plano de los derechos no encuentra su correlato, su convalidación luego en el plano de los hechos. Lo dejo planteado como pregunta también. En filosofía son más las preguntas que las respuestas. ¿No habrá un desfasaje en punto a lo que tiene que ver con los derechos, que se suele denominar parte dogmática, con lo que se suele denominar parte orgánica? Es decir,
con la estructura de poder sobre la que se asienta la Constitución como texto, no nos olvidemos que la Constitución no deja de ser una ley. ¿Mm? Hagamos contacto con la tierra. La Constitución es una ley. Ese desfasaje entre la parte orgánica y la parte dogmática es la que muchas veces deja perplejos incluso a los juristas cuando no entienden por qué una Constitución tan rica en derechos después no puede llevarse a la práctica o hacerse efectiva en el plano concreto y práctico. Y voy a dar un ejemplo muy actual, digo actual de los últimos años, muy discutido, muy interesante. Hay trabajos impresionantes sobre esto, pero seguimos huérfanos en el plano real, que es la parte de los derechos sociales. Hay un abismo entre los derechos sociales consagrados constitucionalmente y los derechos sociales que se hacen efectivos o vigentes en la práctica. Y esto tiene, y hasta acá voy a llegar, porque si no me estaría metiendo en el terreno de filosofía del derecho constitucional, y esto tiene que ver con que no ha habido una compatibilidad entre el poder estructurante y los derechos. ¿Por qué? Para no dejarlos en ascuas. ¿Por qué no ha habido una compatibilidad y no podría haberlo habido nunca? Porque nosotros incorporamos como modelo, y sigue estando por debajo, por detrás del decorado, el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que en el momento que se dictó tenía culturalmente una connotación como sociedad que es y sigue siendo completamente diferente a la nuestra. Profe, Entonces, sí, sí, yo quería decirle que, bueno, de todos modos, en sí, todos los ordenamientos jurídicos se apoyan a los sistemas, ¿sí? Hubo una evolución, ¿sí? Y la humanización dentro del sistema fue ganando terreno, pero hoy nos encontramos con un sistema capitalista, ¿sí? El sistema económico, porque en realidad los ordenamientos jurídicos, ¿sí? Protegen muchas cuestiones del sistema económico, y hoy, si bien no hay esclavitud, pero en realidad, si nos apoyamos al respeto y la igualdad, ¿cómo puede ser que en este sistema haya muy poca gente dueños de las riquezas y mucha otra gente que les falta, otros que se mueren de hambre? Entonces, yo creo que el problema también está ahí, es de tratar de entender de que no puede haber, con el sistema en el que estamos, no puede haber ordenamiento jurídico que proteja la igualdad y el respeto a los demás, ¿sí? Porque es una máscara, no hay esclavos, pero generalmente la gente trabajadora es disimuladamente esclava, porque sinceramente muchas personas trabajan por el sustento diario. está bien, voy a Entonces tomar, ahí está es bien, cuando si me dice usted permitís, que no se puede, los derechos sociales no se pueden o sea, se contradicen. ¿Por qué? Porque hay otros intereses, que está son bien, los de si los vos me poderosos. permitís, acá hay varias cuestiones que vamos a tratar de trabajarlas, porque este es un desafío para ustedes, que son de alguna manera generaciones nuevas. Nosotros ya todavía estamos, no creo yo que estemos perdiendo el partido, pero el rendimiento en cancha ya no es el mismo. Para las nuevas generaciones esto es importante. Acá hay varias cuestiones. Primero, coincidimos en el diagnóstico, pero tenemos que ir más allá del diagnóstico. Segundo, coincidimos en que un sistema vigente puede ocultar, disimular, tapar muchísimas cuestiones que tienen que ver con una explotación de la condición humana. También coincidimos. Tercero, vos planteaste la idea del sistema económico. Me parece bien el planteamiento porque esto implicaría que vos estás metiendo al derecho en contexto. Cuando uno habla de derecho, tiene que meter el derecho en contexto. Hablar de derecho y olvidarse del sistema económico, del sistema cultural, del sistema educativo, es hablar del derecho en el vacío, en el aire, sin ninguna connotación con la realidad. Esto implica la politicidad del derecho.
El derecho está ligado a lo político, a lo sociológico, a lo educativo, a lo filosófico, mal que les pese a los puristas del derecho. Pero ser purista en el derecho implica hablar el derecho haciendo oídos sordos a la realidad. Entonces, hablo del derecho de manera purista, no se toca con la política, no se toca con la economía, no se toca con la sociología, no se toca con la cultura, no se toca con el género. Claro, hablo de espaldas a la realidad, me meto en un laboratorio, trabajo con formulitas. Ahora, eso después, en la práctica, como decís vos, y en la realidad no genera ningún beneficio positivo. Perspectivas, trabajar sobre esta imagen. Si el día de mañana, como por ejemplo legislador, pretendés modificar el status quo de tus compañeros de ruta ciudadanos, tenés que trabajar como legislador partiendo, siendo consciente de qué imagen del hombre querés promover con la legislación y qué imagen del hombre sostiene la legislación que querés modificar. Es cierto, te vas a llevar una sorpresa desagradable que vos ya las estás planteando. Te vas a llevar la sorpresa de que el sistema vigente incorporó ciertas prerrogativas que tienen que ver con un momento, con una etapa histórica, y eso se hizo carne, y vuelvo entonces, retomo el ejemplo que estaba dando, se hizo carne en constituciones que después fueron tomadas como ejemplos mundiales. Fíjense esto, fíjense este detalle, que se nos pasa por alto, nos puede importar o no, pero es un detalle. Muchas veces nos preguntamos por el divorcio en una sociedad entre los representantes y los representados. Y es cierto, los autores de filosofía política más actuales han marcado algo que ya no puede disimularse, esa crisis o ese divorcio entre los representantes y los representados. Ahora, la cuestión es, ¿dónde se origina ese divorcio? ¿Dónde se origina? Y ese divorcio se origina o tiene su matriz en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, donde en el momento en que se elabora había un problema de diferentes sectores o de diferentes facciones. Y los constitucionalistas norteamericanos consideraban una cosa que después se incorporó a esa constitución y después la trasladamos nosotros de alguna u otra manera, que era la siguiente. Ellos decían, hay que escuchar al pueblo, pero hay que tener en cuenta que el pueblo, sobre todo si se trata de la mayoría, puede equivocarse y actuar de una manera no racional, sino irracional. Ese dato o esa idea fue incorporada a la Constitución. ¿Esto qué implicó? Y esto implicó ponerle límites y frenos a la voluntad popular. Fíjense que ellos ya pensaron liminarmente en ese momento que para evitar la supuesta irracionalidad que podía generar la mayoría de la sociedad, lo que había que hacer era tratar de resolver los conflictos o poner a alguien que resolviese los conflictos de manera que se les pusiese un freno o un coto a estas aspiraciones que eran irracionales. Pero esa persona que se ponía para resolver los conflictos no podía surgir del seno de la comunidad, de la mayoría de la comunidad. Había que elegirlo independientemente de la sociedad. Y ahí surgió un problema que hoy es acuciante, lo dejo planteado nada más, pero me parece bien que tiene que ver con el ejemplo, porque estamos buscando posibles respuestas, y es el problema del carácter contramayoritario de la judicatura. ¿Cuál es la principal crítica que se le hace desde la teoría y filosofía política a la judicatura, su carácter contramayoritario? ¿Saben qué significa carácter contramayoritario? Que no lo elige el pueblo. Ese carácter contramayoritario nosotros lo tenemos en nuestra Constitución, producto de un mal implante. Copiamos, trajimos, bajamos y metimos. El problema, como les decía hoy, de los derechos sociales. Esa diferencia entre la parte orgánica y la parte dogmática. Nosotros tenemos en la Constitución el estado de sitio.
inexplicable, inentendible, el estado de sitio, que es una figura de poder que tiene que ver con el poder, con el error de la comprensión del poder que surge en la modernidad, que es entender al poder como dominación, como les decía, a partir de la lectura del punto de vista de Max Weber, que todos que tuvimos que aprender en la facultad, el poder como dominación, aparece este bache entre la parte orgánica y la parte dogmática. Hasta tanto no se resuelva esta cuestión, figuras como el estado de sitio estarán apareciendo en una constitución que se supone la máxima herramienta a nivel jurídico, pero que no deja de ser una ley. Acá se ve claramente cómo no deja de ser una ley. Porque una ley que se supone la ley madre de todas las leyes no puede tener incorporada un instituto, el estado de sitio, que nada tiene que ver con el derecho. Todos estos son problemas y son problemas que pueden resolverse, pero lo pueden hacer por el derecho. Abogado, ¿para qué servimos los abogados? Yo no lo niego, a ver si puedo ser claro, pero esto también me gusta decirlo. Yo no lo niego que un abogado que, por ejemplo, pueda necesitar, me voy a poner en un rol que no es el de abogado, que yo pueda necesitar un abogado para cobrar unos pesos, pero me parece que la función del abogado, que tiene que ver con la etimología del abogado, es abogar. Y Negri lo decía, la función de los abogados, advocatio, es abogar. Y el término advocatio tiene su origen en aquellos que tenían que levantar la voz respecto de aquellos que no tenían voz. Entonces, el abogado considero que es aquel que tiene que prepararse para representar la voz de los que no tienen voz. Y acá hay otro problema. Y agrego algo más, porque si de crítica nosotros tenemos que construir el sistema jurídico del que somos herederos, que es el sistema que tomamos de la modernidad. Si de crítica hablamos, es cierto que la idiosincrasia del ejercicio de la abogacía que viene de la mano de la construcción de una disciplina que se dice liberal, en la historia indica que tenía mucho más que ver con la profesión liberal, implica el ejercicio remunerado y en la búsqueda de remuneración, pero que deja sin posibilidad de acceso a la justicia a miles, por ser bastante optimista, a miles que no pueden pagarlo. Ese es un problema también que tiene que resolverse. Esa es la función del abogado. Como decían hoy, lo voy a contar, lo voy a retomar después cuando hable de derechos humanos en su oportunidad. Estamos bombardeados por una cosmovisión que intenta ver que en última instancia, si el abogado tiene que ejercer alguna función, la tiene que ejercer en base a la existencia de personas jurídicas transnacionales que escapan al dominio de los estados y son las que generan en este sistema las desigualdades que hoy tenemos en el mundo. Esa es otra cuestión también sobre la que habrá que trabajar. Volviendo, entonces, me pareció muy interesante lo acotado. El trabajo que hay que hacer es mucho. Algo se ha hecho, pero hay que revisar o revisitar las cuestiones de la imagen humana. ¿Podemos juzgar el valor de un producto cultural? Sí. ¿Demoramos mucho en hacerlo? Sí. ¿Existe un criterio? Sí, este criterio es transcultural y es el criterio de la imagen y de la condición humana. ¿Qué imagen o condición humana es lo que haremos a lo largo o en el desarrollo de las clases que van a venir? Pero la cuestión está presente. Y hablamos de la ambigüedad. Fíjense, acá hay una respuesta ya, o que viene a completar lo que se dijo sobre la ambigüedad. ¿El derecho es bueno o malo?
Si lo elaboramos bien y lo incorporamos bien como sistema vigente, seguramente va a ser bueno. Ahora, si como sistema vigente lo incorporamos mal por el motivo que sea, entonces seguramente va a ser malo. El ordenamiento jurídico, como un bisturí, puede ser bueno o malo, dependiendo de la imagen del hombre que esté presente atrás de su construcción. Por eso, la lectura que él señala y la lectura de Marx son equivocadas, porque la imagen del hombre de la que ellos parten, cuando hablan de derecho, Marx hablaba de ordenamiento vigente, de sistema vigente, y Kelsen hablaba de sistema de normas, es equivocada. ¿Por qué? Porque la imagen del hombre que ellos tienen no es la adecuada. Acuérdense de estas dos definiciones que trabajamos y que habrá que trabajar y que habrá que seguir trabajando, porque no salieron del mundo de los humanos como productos culturales. El derecho como técnica de control social. La definición derecho como técnica de control social solo puede criticarse con acierto y acercándonos a la verdad si nosotros desmontamos cuál es la imagen del hombre que hay detrás de esa definición del derecho como técnica de control social. Yo les voy a dar un ejemplo que los ayude a criticar y a desmontar, y sobre todo ténganlo en cuenta si en algún lugar y en algún momento de la carrera, como nos pasó a nosotros, alguien les dice, sueltos de cuerpo, que el derecho no es una técnica de control social. Porque tenemos que tener argumentos para desbaratar esa definición, que cuando se da, generalmente no viene acompañada de ningún argumento, sino simplemente como un ejercicio de autoridad de quien le está explicando. Técnica de control social. Muy rápido, rapidísimo, para que me entiendan. Significa que hay alguien al que hay que controlar. Fíjense, hay una diferencia entre controlar y guiar, que es clarísima. Guiar implica apelar a la autonomía, a la capacidad del otro para que siga ciertas reglas. Controlar implica decir, si yo no lo vigilo, va para cualquier lado. Técnica. El derecho entonces implicaría que hay que controlar. Ya estamos partiendo de una imagen negativa del ser humano. ¿Esto qué supone? Está por debajo que los seres humanos, ya esto ya lo sostenía Kelsen, éramos racionales, pero si no nos controlaban, si no nos seguían o si no nos llevaban con una correa, esa racionalidad se iba a traducir inevitablemente en conflicto. Por lo tanto, iba a aparecer la irracionalidad. Lectura negativa del ser humano. ¿Quién dijo que el ser humano necesita ser controlado? Porque si no es controlado no puede actuar correctamente. ¿Sobre qué bases? ¿Con qué fundamento? Control social, técnica. ¿Qué es técnica? Técnica es medio. Es medio para hacer efectivo algo. Kelsen decía, el derecho se consuma, y esto es gracioso entre comillas, cuando se produce una violación y un conflicto. Gracioso, entre comillas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el derecho se consuma cuando se produce una violación o un conflicto. Endiosar esta idea, este criterio, para que el derecho sea una norma que induzca a alguien a hacer algo que de por sí no quiere hacer. Inducir, que no es guiar. Norma de voluntad tendiente a inducir el comportamiento de otro. Una de las definiciones de Kelsen en su trabajo anterior sobre las normas. ¿Qué significa inducir? Inducir no tiene nada que ver con explicarle, hacerle entender a alguien y que comprenda que lo que tiene que hacer es por la derecha y no por la izquierda. Inducir es algún mecanismo que actúe que no tiene nada que ver con la comprensión, el entendimiento y la aceptación. Esto puede tener que ver con la manipulación, con la ideología de la que vamos a hablar en un ratito, y generar un comportamiento que tal vez, de entender lo que se le pide a través de la norma, no haría. Fíjense, técnica de control social. Ahí desmantelamos la imagen del hombre que soporta una definición de este tipo.
Claro, la pregunta sería, hagamos un balance del producto cultural, sistema jurídico elaborado y contextual, sistema social, elaborado a partir de esta idea tomó cuerpo en la modernidad. Hagamos un balance, socialmente hablando, de esta técnica de control social. A mi juicio, lo discutimos, cada uno tendría que pensarlo. A mi juicio, balance totalmente negativo. Finalidad, evitar los conflictos. Estado de situación actual, el conflicto creciendo de manera exponencial, tal vez como en ninguna época histórica anterior, con algunas notas o diferencias. Entonces, ¿qué hemos generado con este control social que va de la mano del binomio apelación y castigo? Acuérdense, esa respuesta atávica, apelación y castigo. Resultado, ninguno. O negativo. ¿Por qué? Porque además instauramos un mito. La modernidad, a partir del binomio apelación y castigo y en desmedro del derecho y a favor del ordenamiento vigente, inaugura un mito. El mito es que para que una sociedad subsista hay que sacrificar o hay víctimas que tienen que ser sacrificadas. Con este mito de que una sociedad, esto quiere decir, en lenguaje liso y llano, campechano, quiere decir, si para que en una sociedad no haya conflictos hay que sacrificar a las personas que generan los conflictos, porque si no, no hay sociedad posible. Este mito instaurado, que ganó carta de ciudadanía, apareció en la dogmática jurídica penal predominante, a partir del convencimiento de millones de personas en el mundo, sociedad moderna que creyó que no puede haber una sociedad si no existe un sacrificio de víctimas, es lo que generó el control, estas definiciones del derecho como técnica de control social. Ahí tienen una crítica Lo a esta vemos en la definición doctrina penal alemana, profe, también, del exacto, principio del siglo XX. exacto. La que decía Es la Foucault, apoyatura la que decía de Foucault. es la apoyatura de la dogmática jurídica, que fue como una especie de refuerzo, porque vos para generar esto en una cultura, esto lo tenés que meter en la cabeza de esa cultura, que la cultura crea que cuando hay conflictos porque no matamos a los que generan los conflictos, si no aceptamos esto desde un lugar crítico y vemos que los conflictos se pueden resolver de múltiples maneras que nada tienen que ver con eliminar a los que los generan, entonces ya tenés un problema. Lo que pasa es que viene de la mano de lo que dijo hoy uno de ustedes. Y el contexto acá tiene que aparecer. El sistema capitalista y la modernidad se construyó sobre la base de mitos sacrificiales de este tipo, porque lo que había que generar era una imagen del hombre con ciertas notas o con ciertas características, como lo dijimos si lo habrán estudiado el estudiar constitucional. Propietario, blanco, sexualmente ortodoxo, con renta, y todo lo que fuese en desmedro o detrimento de esto no era considerado ciudadano o era un peligro para ese ciudadano y la Constitución tenía que protegerlo. Esa imagen, que es la lectura que vamos a ver más adelante, que es la todavía dominante, aun cuando está en crisis, es la que hay que desbaratar. Y a partir de allí hay que deconstruir el sistema jurídico. Si es que pretendemos modificarlo, si no pretendemos modificarlo, no somos conscientes de esto, seguimos con el sistema jurídico vigente y suponemos que todas las respuestas a los problemas las tiene el sistema jurídico vigente. Cuando salgamos y crucemos la puerta de nuestro domicilio, nos veremos que nos deja en la más absoluta orfandad. O deja, si no es nuestro caso, como decía hoy, criterio para juzgar los productos culturales. Si no me doy cuenta que soy un privilegiado y tal vez el problema, que es problema de miles de cientos, yo no los tengo, eso no me legitima para decir que el problema no existe. Y eso es algo que va muy
muy problemático para la filosofía, para pensar críticamente el derecho, que vamos a empezar a analizarlo ahora. ¿Mm? Entonces, acá tenemos la herramienta. Elementos para criticar, fundamentos de la crítica, desbaratamiento de esa definición, presupuestos que oculta esa definición y que no muestra, y por supuesto, enjuiciamiento de esa imagen del hombre en base a parámetros que tienen que ser más fuertes que lo que esa explicación da. Les voy a agregar algo más, porque ustedes ya están en un momento muy avanzado de la carrera. Se los marco nada más, así arrancamos con el tema que nos faltaba para completar. Esto ha ido de la mano de otro mito muy expandido en las facultades de Derecho, de la mano de la lectura oficial, y lamentablemente muy vigente cuando uno le pone la lupa a discusiones que tienen que ver con cuestiones políticas, sociales y jurídicas. ¿Cuál es este mito? El contrato social. ¿Por qué mito? Muy sencillo. Después, si tengo que hablar de individualismo, lo voy a desarrollar con más detalle. ¿Por qué? Porque se apoya en una situación contrafáctica, es decir, en una supuesta situación que los modernos o estudios actuales sobre el pasado demuestran que no hay ni indicio, elemento o empiria alguna que permita sostener que hubo en algún momento un contrato celebrado en una sociedad determinada. Vuelvo, es un mito. Es un mito. Jamás hubo un contrato social. Pero jamás pudo haber un contrato social porque, como dicen sus sostenedores de esta corriente, ¿cómo se generó el contrato social? Y ellos dicen, los seres humanos andaban dando vueltas por el mundo, equidistantes, lejos los unos de los otros. Entonces tenemos que suponer que estamos hablando de un ser humano hecho y derecho, crecidito, maduro, que hace los deberes, dando vuelta por el mundo. Y de golpe se encuentra con otro. O nos encontramos con otros seres humanos, hechos y derechos, maduritos, capaces de decidir por sí mismos. ¿Y qué descubrimos? Como diría Kelsen, y como dirían todos los contractualistas, y descubrimos Hobbes, Locke, Pufendorf, y descubrimos que no nos vamos a llevar muy bien, que vamos a tener una tendencia a agredirnos entre nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? Dixit Hobbes. Y somos soberanos, libres, vamos por donde se nos da la gana, pero nos encontramos. Y acá empieza a correr el riesgo algo que no teníamos presente, que era nuestra vida y nuestra libertad. Entonces hay que hacer un sacrificio, dicen los teóricos. ¿Qué es este sacrificio? Ponernos de acuerdo a partir de un contrato en donde resignamos gran parte de nuestra libertad y nuestra capacidad de decisión, poniendo todo esto en cabeza de alguien que nos va a organizar socialmente hablando, y que esa persona va a tener poder de vida y muerte sobre nosotros para que nosotros caminemos derechito. Este es el mito del contrato social. Insisto, solo podemos desmontar el mito del contrato social si le prestamos atención, nos damos cuenta qué imagen del hombre la sostiene. La imagen del hombre que la sostiene es que en ese momento, no se sabe en qué siglo, en los orígenes, los seres humanos ya eran seres humanos crecidos que en algún momento se encuentran, se descubren y tienen que empezar a caminar juntos. Esto no pasó nunca. No hay prueba empírica alguna que demuestre que esto pasó. Alguien me podría decir, pero profesor, como decían muchos y decían los kelsenianos, es un presupuesto, es un supuesto para pensar algo. No se enoje con el supuesto. Es para pensar, para imaginar un posible origen de la sociedad. Ahora, yo les voy a preguntar esto. Si yo digo que algo
es como debe ser. Y acá nos metemos en un terreno que ya es el terreno de ustedes, ¿no? El derecho es el mundo del deber ser. Si yo les digo, la sociedad es como debe ser, sobre la base del contrato social, y yo les preguntara, ¿por qué me está diciendo esto? Ustedes me dijeran, suponemos que en algún momento histórico ocurrió un hecho de estas características. Un hecho, hechos, que tienen tales características. Entonces yo les podría decir, esto significa que del hecho de que los seres humanos nos encontremos y nos demos cuenta que podemos agredirnos, ya inmediatamente se va a derivar la exigencia, la obligación, el deber ser de tener un contrato y una autoridad que lo determine. Y acá tenemos un problema. Si queremos derivar del es el deber ser. ¿Cuál es este problema? No tenemos prueba empírica alguna de la existencia de ese hecho. Y como la ética lo dice, después lo vamos a ver, porque esto es un déficit muy marcado en los abogados, de la cuestión de que algo sea, yo no voy a poder derivar inmediatamente que ese algo deba ser. Sobre todo si la hipótesis de la que parto es una hipótesis ficticia. Si sigo mi razonamiento a rajatabla, lo único que puedo derivar como conclusión es una conclusión ficticia. Porque de una hipótesis de hecho ficticia no puedo obtener una conclusión verdadera. ¿Qué tengo entonces? Una hipótesis ficticia. No tengo nada. No tengo nada. Argumentativamente hablando, éticamente hablando, no puedo derivar porque estoy cometiendo una falacia de un hecho, sobre todo de un hecho que no tiene corroboración práctica, un deber ser. Como tampoco de un hecho concreto puedo derivar un deber ser. Por ejemplo, esa idea de en las discusiones sostener que y siempre se metió la mano en la lata, siempre se metió la mano en la lata. Entonces, como siempre se metió la mano en la lata, alguno puede llegar a pensar que esto debe ser así, debe meterse la mano en la lata. Lo que es un despropósito porque no tiene soporte alguno, no está legitimado, no está validado. Fíjense, un autor que nosotros seguimos o que Negri cita en uno de los textos dice, no puedo derivar ninguna obligación ni ningún deber ser de la voluntad de ser humano alguno. Porque ese deber, si se deriva, va más allá de la voluntad, del poder, de la autoridad de cualquier ente humano creado. Entonces, no es cierto que alguien pueda decir, usted está obligado porque la autoridad dice que está obligado. No. ¿De dónde deriva? ¿De dónde viene esa obligación? Y que tiene competencia. No me sirve. ¿De dónde deriva o de viene esa obligación? Y que se lo permitió un superior. No me sirve. ¿De dónde viene o deriva la capacidad del superior para generar una obligación? Y de un superior no está legitimado eso. Eso no es obligatorio. Eso es coacción pura, que de hecho puede existir. Pero eso no es una... Y mucho menos si se trata de una decisión. Para que una decisión sea vinculante, así como para que una regla sea vinculante, tiene que tener un contenido moral y que tiene que tener un aparato valorativo que la sustente, una decisión no puede ser vinculante, aunque de hecho lo sea, pero ya entonces estamos en otro problema, apoyándonos en la autoridad de una norma jurídica que está vigente. Vuelvo. Principal obstáculo para pensar bien y para pensar el derecho. Principal obstáculo del pensamiento crítico. Principal obstáculo para que se dedican al derecho para generar cambios necesarios. Lo que nosotros llamamos reduccionismo. Y nos vamos a apoyar
en algunas cuestiones que hemos venido contando. ¿Mm? Este es el principal obstáculo o enemigo que tiene todo ser humano al momento de intentar pensar bien o adecuadamente. Desde ya les voy a dar un baño de realidad sobre esto. No hay ser humano que pueda escapar a la influencia del reduccionismo. Baño de realidad. No hay ser humano que pueda escapar a la influencia del reduccionismo. Ahora vamos a ver por qué. Pero este baño de realidad nos permite descubrir algo, que es posible estar prevenidos ante la fuerza o la influencia del reduccionismo. Estar precavidos. Y eso es muchísimo, muchísimo. Pero una mala. No nos precavemos del reduccionismo de manera natural, automática, porque somos racionales, porque somos inteligentes, porque somos vivos. No, para precaverse del reduccionismo, la tarea y la exigencia es ardua. Esto implica al menos revisar ciertas cuestiones que generalmente no se revisan nunca. Pregunta: si esto nos pasa, ¿tenemos ganada la partida? Yo diría no. La partida no la ganamos todavía porque precisamente la percepción de que somos víctimas o presas del reduccionismo hasta en los más mínimos detalles de nuestra vida cotidiana todavía es la materia predominante. Habrá que chocar acá, permítanme ustedes que yo haga esta disquisición y si se quiere autocrítica, porque los seres humanos, esto también tiene que ver con la cosmovisión que hemos heredado. Somos muy poco proclives a hacer autocrítica. Y si había alguien poco proclive a hacer autocrítica, era el moderno. Cuando el moderno descubre, entre comillas, la libertad y piensa que puede desembarazarse de Dios, empieza a creerse como una especie de semidios y a partir de ahí empiezan los problemas para la humanidad que hasta hoy tenemos en generar nuestra propia autocrítica. Es muy frecuente sostener o pensar o creer que el reduccionismo alcanzó. A mí no me alcanza el reduccionismo. ¿No? Se comenta, no, a mí esto no. Hay alguien que dice con razón que el que suele sostener que está de vuelta, por ejemplo, en una cuestión como el reduccionismo, es el que más está ganado por el reduccionismo. Y les puedo asegurar que esto es cierto. Porque el reduccionismo es como una especie de halo que se nos pone por delante y que no podemos percibir. Bien. Ay, Dios. Vamos al conocimiento. ¿Qué implica caer en el reduccionismo? Nosotros queremos conocer como seres humanos y queremos conocer y llegar a la verdad de las cosas. Esto en todos los ámbitos, esto ya lo decía Aristóteles. Y queremos o creemos que al conocer, cuando conocemos algo, ya conocemos o estamos en la verdad. Primer inconveniente. Muchas veces conocemos, pero no conocemos de manera directa, sino conocemos aquello que nos transmite como conocimiento la sociedad en la que vivimos. Es decir, adquirimos un conocimiento que ya está masticado y que por esta cuestión nosotros suponemos que es verdadero. Al suponer que es verdadero, porque ese conocimiento masticado viene de la mano de la autoridad, ya es como que empezamos a bajar los brazos.
Y suponemos que esto tiene que ser cierto. Este es el famoso argumento de autoridad del que hablaba Carlos Santiago Nino, un excelso filósofo del derecho de la República Argentina, cuando decía, una de las cosas que más pone en jaque al auténtico pensamiento es decir que se sostiene algo porque lo dice la autoridad. Fíjense, el ejemplo más claro de esto es la crianza. Cualquiera de ustedes puede recordar el tiempo, alguna discusión en su temprana edad con algún compañero sobre algún punto. ¿Y qué solemos decir? No solemos decir, no, decimos, no solemos decir, porque esto no escapa a nadie. ¿Qué decimos los chicos cuando nos peleamos siendo chicos y estamos empezando a crecer con un compañerito sobre un tema? El compañerito, no, mi papá me dijo que tal cosa, y yo le contestaba, no, mi papá le dice que es así. Claro, en esa cabecita y en mi cabecita operaba, no, mi papá porque es mi papá, tiene razón, y mi papá me lo dijo. No sé, el papá y el otro, no, mi papá, yo tengo la razón porque me lo dijo mi papá. Y si lo dijo mi papá, es Seguimos, cierto. profe, Dice con la Nino, teoría de las cavernas, el hombre de la caverna. sí, digamos que podría ser similar a eso, pero con algunas diferencias. Dice Nino, esto trasládelo a una sociedad donde alguien diga, hay que cumplir esto porque, ¿quién lo dijo? La autoridad. Y por el hecho de que lo dijo la autoridad, eso se convierta ipso facto en cierto y en verdadero. Bueno, Nino, como en muchas de las cosas, falleció a muy temprana edad, acá da en el clavo. Esto es el argumento de autoridad. Cuando uno cita autores alemanes, como yo les decía en clases anteriores, esa especie de que está arraigadísimo, está arraigadísimo, es como una especie de, yo lo llamo complejo de inferioridad. Hay que citar a un autor alemán porque los apellidos de los autores alemanes son difíciles y son alemanes, están en la otra punta del mundo y los alemanes están tildados de muy inteligentes. Entonces, si son inteligentes, están del otro lado del mundo, su apellido es difícil, hablan otra lengua y son la civilización y nosotros no la barbarie. Entonces, esto que dice este alemán de apellido tan difícil, seguramente sea cierto. Ejemplo que uno puede contrastar si caminó años en la facultad y sobre todo en las facultades de Derecho. ¿A quién citás? Y citás a Kantorowicz, citás a Kelsen que no está difícil, citás a Habermas, citás a Radbruch, y citás a Apellis, y son todos alemanes. Ah, entonces tienen que estar en lo cierto. Cosa seria, son los alemanes. Bien, queremos conocer. ¿Cuándo se genera el reduccionismo? Reduccionismo implica, ismo es distorsión. Ismo quiere decir distorsión. Cuando yo a una palabra le agrego el término ismo, esto implica que esa palabra está distorsionada. Entonces, el reduccionismo quiere decir que hay una distorsión del conocimiento, distorsión de lo que yo conozco. ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que puedo conocer? Y lo que yo puedo conocer es nada más ni nada menos que aquella porción de la realidad que puedo percibir en función del lugar en donde estoy parado. Entonces, ¿podemos percibir la realidad íntegramente? No. No. Si buscamos la verdad, ¿podemos percibir la verdad íntegramente? Y acá hay una cuestión delicada. Acá hay una cuestión delicada. No podemos percibir la verdad absoluta, lo que no quiere decir que no existe una verdad absoluta. Ojo con esto. El problema es que los seres humanos no la podemos percibir. Y de hecho, si la hemos percibido fragmentariamente. Ahora, usted dice que tiene que ver lo que conozco con su situación. Denos ejemplos de situación. Yo les voy a dar algunos ejemplos, piénsenlo ustedes mismos. Soy argentino, me condiciona mi calidad de argentino. Nací en el siglo XX, me condiciona mi condición de argentino y haber nacido en el siglo XX. Nací en la provincia de Buenos Aires,
me condiciona. Me formé en ámbitos religiosos, que es mi situación, me condiciona. Fíjense que va a haber otro ser humano que no nació en Argentina, que no nació en el siglo XX, que no tiene formación religiosa. Soy varón, me condiciona. Sería diferente si fuese mujer. Soy rico, pobre, educado, no educado, docente, no docente, trabajador. Fíjense que todos estos lugares, compañero, profesor, docente, hijo, madre, todos estos lugares que implican, que constituyen mi situación, me van a hacer ver la realidad de una manera fragmentada. ¿Qué quiere decir que la voy a ver de una manera fragmentada? Una cosa básica, que probablemente sea diferente a quien la ve colocado enfrente a mí, pero que no nació en la Argentina, que no nació en este siglo, que no es varón si no es mujer, que no es docente si no es alumno, que no es ideológicamente conservador y sí liberal. Fíjense, con todas las culturas. Yo puedo ver nada más que esto. Y otro dato clave. Lo que veo seguramente sea verdadero. La porción de la realidad que veo, de la que no me doy cuenta, porque los seres humanos creemos que nuestro punto de vista, como decían las lecturas feministas, creemos que el punto de vista es más que un punto de vista. Está por arriba de todos los puntos de vista. Y lo que todos perciben, lo que nosotros percibimos, lo tienen que percibir todos. Porque yo estoy percibiendo todo. Ahí está el error. ¿Y qué le puede ocurrir a alguien que piensa que lo que él ve, lo ve todo el mundo y que lo que él ve, los demás lo deben ver porque lo que él ve es lo correcto? ¿En qué puede caer? En lo que caemos todos, en posturas absolutistas. Entonces, voy a defender a rajatabla una idea que tal vez se apoya en una cosmovisión religiosa que el otro no tiene. Entonces me voy a emperrar en hacerle creer o que el otro vea algo que el otro no puede ver porque está en una situación diferente, distinta. O pongámosle el caso, no sé, me sobra la plata, que lamentablemente no es así, o no lo sé. Y el otro no tiene un peso. Entonces me tengo que dar cuenta que yo estoy lleno de plata y la situación, mi visión es diferente a aquel que no tiene un peso. Y que si yo no tuviese un peso y estuviese en la situación del otro, y este estuviese lleno de plata, seguramente también me sería imposible o difícil entenderlo. Y tal vez pensase que nadie tiene plata, cuando esto tampoco es cierto. Pero acá ya se produjo el problema, acá ya se produjo el conflicto. Y acá ya se produjo el error. Porque mi visión parcial convertida en absoluta se convierte en errónea. Si yo digo, es verdad absoluta que todos tomando el ejemplo, discutido, ojo, discutido, problematizado, ojo, si quieren lo hacemos, si quieren no, ojo, filtrémoslo, el ejemplo que daban hoy. Si yo digo, la verdad absoluta implica que la familia excluye la posibilidad de que se genere el monoparentesco, familias monoparentales, y esto es la verdad absoluta, tal vez, no tal vez, la historia demuestre que intente desarticular a los modelos de familia que no son los que yo conozco y que por supuesto no podía no conocer porque son los modelos de familia, la cultura, la situación, el momento en que yo nací. Pero si soy capaz de darme cuenta que las construcciones culturales son construcciones culturales y que en algún momento pueden modificarse
y la construcción no es natural, como decía Aristóteles. Aristóteles decía que los esclavos eran esclavos por naturaleza y los amos eran amos por naturaleza. Y después vino alguien que dijo que el amo era el que tenía que regir la sociedad y el esclavo por naturaleza tenía que acomodarse esto. Y luego vino el que dijo que el varón era superior a la mujer y la mujer tenía que acomodarse esto. Y vemos lo que vino y vino después y conocemos después. La cuestión cambia, pero eso me puede llevar a intentar perseguirlo, eliminarlo, destruirlo, impedirlo expresarse. Esto es lo que nos lleva a lo que se considera como fanatismo. El derivado, dice Negri, empírico de una postura absolutista, reduccionista, es el fanático. Vos no tenés razón, entonces te persigo. ¿Por qué? Porque yo tengo la verdad. ¿En dónde te apoyás para decir que tenés la verdad? Probablemente el argumento al que apele es el argumento de autoridad. Si por un momento entendiera que esa postura de ese punto de vista lo defiende a riesgo de poder generar la muerte del otro, simplemente porque es el que absorbió, ¿se acuerdan cuando les dije los lentes? Nuestra familia, nuestra sociedad nos pone lentes para ver la realidad. ¿Qué es lo que le transmitieron a ellos? ¿Qué es lo que tiene el lado? ¿Qué es lo que tiene el vecino? ¿Y qué es lo que tienen todos los que forman la cultura? Ahora, cuando nos ponen esos lentes no nos dicen, no nos dan instrucciones para el uso. Y no nos dicen, mirá que los lentes que te estamos poniendo tienen que ver con la situación en la que se generó y en la que estamos. Ojo, que un tipo que está en el otro lado del mundo tiene lentes diferentes. Eso no lo dicen nunca. Entonces, nosotros vamos por la vida suponiendo que los lentes, que nuestra concepción de la familia, con nuestra concepción de las relaciones entre varón y mujer, con nuestra concepción del derecho, del sistema político, es la verdadera y la única, porque es la que podemos percibir. Y allí ya nos ganó la situación y allí ya caímos en el reduccionismo. Esta sería una opción. La otra opción podría ser también, y equivocarnos, la siguiente. Veo que hay muchos puntos de vista. De estos muchos puntos de vista me doy cuenta que tal vez la mayoría no coincida. Pero yo veo las cosas así y fulano me dice que las ve de otra manera, que las ve verde. Y fulano Nito me dice que las ve naranja. Y esto nos puede llevar a otro error, que es el siguiente, también muy frecuente, a decir, y entonces cada uno ve las cosas desde el lugar en que las ve. Y por lo tanto, valen para mí, pero no valen para el otro. Pero las que él vale, la que el otro dice que es válida para él, pero no para mí. El otro las ve verde y bueno, las ve verde, qué sé yo, él las ve verde y yo las veo roja y el otro las ve azul. Vamos a hacer una cosa, muchachos, no nos matemos entre nosotros, que cada uno vea las cosas como es, porque no hay posibilidad de generar una visión en común. Esto se llama escepticismo. Depende del cristal con que se mire esa frase. Esa frase es una postura relativista, que no es cierta. No es cierta. También está en el error. Las cosas no se ven desde el cristal que uno las ve. Uno las ve, por supuesto, desde el cristal que le dieron. Pero esto no implica que el otro que las ve desde el cristal que le dieron pueda ver o verlas cuando toma o tiene en cuenta las diferentes posturas, sumar esas dos visiones. Vamos a sumar el rojo, el verde, el blanco, el amarillo, y por ahí nos acercamos un poquito más a la verdad. La postura relativista y escéptica es tan peligrosa como la postura absolutista. El relativismo es también peligroso. Vamos a volver sobre esto, no me va a dar el tiempo. Entonces, ¿podemos combatir el reduccionismo? Sí. ¿De qué manera? Buceando en nuestra situación. ¿Podemos conocer nuestra situación integralmente? No, ya eso es mucho pedir. Porque ¿qué implicaría conocer nuestra situación? ¿Qué implicaría? Y esto no es fácil. ¿Qué implicaría? Primero, empezar a descubrir
sobre los lugares de los que hablamos o enunciamos. Y tal vez eso nos empiece a poner incómodo. Porque si vamos a fondo, vamos a empezar a descubrir que muchas de las cosas que decimos y enunciamos, no las decimos o enunciamos porque estamos convencidos de que son verdaderas. Las decimos o las enunciamos porque son las que hemos recibido, hemos mamado, son las que nos han inoculado o son las que portamos por tener los anteojos que tenemos. Y eso genera una crisis. Y no hay cosa que no le guste más al ser humano que se ponga en tela de juicio el cajón sobre el que está parado. Yo hago la imagen del cajón de manzanas, ¿no? Tenemos certezas que son como un cajón de manzana. Cuando empezamos, le ponemos la lupa y vamos a fondo, esas maderitas empiezan a resquebrajarse y empieza el problema. Yo estaba muy paradito, muy tranquilo, muy confiado por la vida, muy seguro, y se me están rompiendo las maderas. Si voy a fondo sobre la situación, porque la mayoría de las cosas que sostenemos, no las sostenemos como verdaderas, insisto, porque sean verdaderas. Son porque las han transmitido a partir del lente, del marco categorial de la situación en la que estamos parados. Y claro, no nos gusta mucho la autocrítica, pero eso genera una crisis. Porque entonces, si esto que yo pensaba no es cierto, tengo que repensarlo. Y no nos olvidemos contexto, no nos olvidemos que lamentablemente atravesamos por una etapa en la modernidad en donde de todos los lugares nos bombardean con consignas que no tienen que ver con el pensamiento crítico, sino que tienen que ver con la adaptabilidad, con la pereza mental, con el dejarse llevar, con el dejarse guiar, con el sostener a rajatabla el statu quo y no, sobre todo si nos favorece, y no cuestionarlo todo eso. Esa tarea compleja, ya alguien habló con maestría de que esto implica una tarea de concientización, y la concientización no es tan fácil. La concientización no implica saberse de memoria una norma que dice que los menores de edad tienen derecho. No, eso no es concientización, porque puede ocurrir que yo sepa que la norma dice que los menores de edad tienen ese derecho, y en mi casa a mis hijos los trato como a las mascotas. Entonces, que es lo que usualmente puede ocurrir. Entonces, la concientización existe. Dice Remy Kwan, un autor que nosotros seguimos, los seres humanos no somos conscientes hasta qué punto solemos portar una contradicción que implica pensar algo y en la práctica realizar algo completamente diferente. Él dice, vuelvo a decirlo, los seres humanos no somos conscientes de hasta qué punto sostenemos algo que después muchas veces, la mayoría sin darnos cuenta, no se corrobora con lo que hacemos. Y eso todavía es más difícil de desmontar. Eso da lugar a la ideología. Entonces, vuelvo. ¿Qué deberíamos intentar hacer? Tratar de tener en claro al menos algunas ideas base o los puntos desde donde enunciamos los que estamos contando. Decir que lo que estamos contando lo contamos siempre de una manera provisional, porque no vamos a llegar nunca a una verdad absoluta, pero esto es muy importante. Tenemos una pretensión de verdad. En lo que decimos tenemos, cuando hablamos del derecho, una pretensión de justicia. Cuando hablamos en términos generales de la verdad del pensamiento, una pretensión de verdad. Pero otra cosa, la verdad, la justicia, los valores son absolutos. El problema es que nosotros no podemos alcanzarlo. Porque si no fuesen absolutos, serían relativos. Y si fuesen relativos, nos meteríamos en un berenjenal sin salida, que es no poder armonizar posturas relativistas. Y cierro, si me dan un minuto más y abuso de su paciencia, esto es reduccionismo. El reduccionismo se produce por la situación desde las cuales pensamos lo que pensamos. Y no podemos pensar de otra manera, porque nuestra situación nos condiciona. No podemos pensar aquello que es lo que nuestra condición nos permite. Sí podemos abrir la cabeza en búsqueda de integrar, y así debería ser, lo saludable. Lamentablemente no ocurre. Fíjense si no el fenómeno de la guerra. Abrir las cabezas
e integrar la lectura de la realidad. Cierro con esto, si me dan un minuto. El riesgo a los que nos podría llevar una postura relativista, que sostenga que los valores, la libertad no es absoluta. Fíjense, somos una cultura A y existe una cultura B. Y nosotros decimos como cultura A que la percepción del mundo tiene que ver con nuestra cultura. Sabemos que existe la cultura B y decimos, la percepción que tenga del mundo la cultura B es una cultura que depende de ella, allá ella. Y decimos, pero consideramos que esto es lo más saludable, que cada postura viva inmerso en su universo de verdad cultural, porque esto va a dar lugar a la tolerancia. Lo que tenemos que hacer es tolerarnos. Entonces, la verdad de una cultura A es esta y la verdad de una cultura B es esta otra. Y así está bien que sea porque no hay una verdad absoluta que conocer. Vamos a la cultura B. ¿Qué dice la cultura B? A ver qué pasa con estos muchachos. ¿Qué tienen estos muchachos? Estos muchachos tienen riqueza, tienen petróleo, no son muy lúcidos, tienen mar, tienen salida acá para allá. Vamos a dominarlos. Pues nosotros tenemos mucha gente, muchas armas. Vamos a dominarlos. Los invadimos. Cuestión de derechos humanos, violación de derechos humanos. Le pasamos la pelota A y le decimos argumente en base a los derechos humanos que la invasión que B hace de usted no es justa o no es legítima. Me parece que está mal. Me parece que son violentos. Me parece que no son tolerantes. No, esa argumentación no sirve. ¿Qué puede decir un tercero? ¿Y por qué no sirve? Porque precisamente, ¿ustedes qué dijeron? Que cada cultura tiene su propio corpus de valores y que vale y es legítimo hacia adentro, hacia esa cultura. Y que las demás culturas también tienen un corpus de valores que es diferente, que para mí no vale, pero que puede valer para ellos y es legítima, y entonces tenemos que tolerarnos. Porque nosotros consideramos que la principal virtud es la tolerancia. No sirve. ¿Por qué? Porque con ese mismo argumento sabe que dice el grupo cultural B que ellos consideren que la intolerancia es el valor predominante. Y por lo tanto, todo lo que hacen lo han hecho en función de que ellos tienen como cultura dominante la intolerancia como valor rector. Y ya no tenemos posibilidad de fundamentar que no sea correcto que un grupo invada o absorba a otro si nos hemos apoyado en un argumento de carácter relativista. Esta es una cuestión interesante, delicada y a pensar en el tema de los derechos humanos, porque después esa cultura queda desarmada o si se apoya en cánones de este tipo queda desarmada para demostrar, porque no se puede demostrar, porque vos mismo lo dijiste, no se puede demostrar que la tolerancia sea mejor, más verdadera que la intolerancia. Esto sí tiene una solución y hay argumentos cuando somos capaces de desbaratar el reduccionismo. Esto entonces es lo que tenía para contarles hoy con el nuevo tema. Fíjense que el material subido responde a esta cuestión. Está el material de reduccionismo y hay un material sobre antropología que nos va a conducir a una conclusión que de alguna manera sacamos. Lo que nos interesa saber a los seres humanos es cuál es el sentido de nuestra existencia, hacia dónde vamos, cuál es nuestra dirección, más allá de saber qué somos estructuralmente o biológicamente. Como dice Coyne, y yo les dije en la primera clase, no nos alcanza con lo que nos dice la ciencia. También queremos descubrir si lo que somos tiene un sentido. ¿Por qué soy lo que soy? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Hacia dónde voy? Una cuestión acuciante
que empieza a aparecer en la cabeza de una cultura y del hombre en un momento ya límite de la vida, que es la pregunta por la muerte. Esta es otra cuestión también que tiene que ver con que uno no se formula a determinada edad, durante cierto periodo de edad, y que sí se empieza a formular ya de una manera más acuciante cuando se pasa cierta etapa de la vida. Son interrogantes filosóficos. Si hay un sentido, ¿cuál es ese sentido? Lo va a dar la imagen del hombre que vamos a contar. ¿Y cuál es la dirección en la que tiene que ir? Que esto tendría que ver con el derecho, que es lo éticamente correcto, que luego se convierte en un ordenamiento vigente, también lo va a dar la propia imagen del mundo, la propia antropología. Nos vemos entonces, si no hay alguna pregunta, duda, cuestión. Gracias por la participación, porque la participación nos lleva a que nosotros busquemos en otras cuestiones, respondamos, hagamos el trabajo de pensar lo que el otro está diciendo y entonces podamos construir tal vez respuestas que si no hay interrogantes, aunque no lo sean, a veces a nosotros nos parece un poco de cassette. Y además también tiene que ver con nuestra exigencia. Ustedes pónganse en nuestra situación, que es muy difícil, sino imposible ponerse en la situación de otro, porque precisamente la situación del otro no es la situación que yo vivo, entonces es dificilísimo. Si fuera así sería muy fácil y cambiaríamos de situación, y esto no ocurre, humanamente hablando. Pónganse en nuestro lugar o en mi lugar y dice, che, mirá lo que está cobrando este muchacho por cantar algo, vamos a tratar de ponerlo en aprieto, vamos a tratar de que justifique el sueldo. En función de esto, que podrían hacerlo, es que sean bienvenidos todos los cuestionamientos que ustedes hagan. Nos vemos en la próxima, el lunes que viene. Gracias por la presencia. Muchas gracias, Chao, profesor. profe. Muchas gracias. Luego. Chao, profesora. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Igualmente. Bueno. Hasta luego.